Buenos días, en esta ocasión les presentaremos la destilación de tres fases en Hi-Sys. Para ello, primero explicaremos qué es la destilación en tres fases. La destilación en tres fases es un tipo de destilación continua en el que dos fases líquidas y una de vapor están presentes en toda la altura de la columna. Este tipo de destilación se emplea generalmente para separar mezclas azeotrópicas heterogéneas. ¿Pero qué es un azeótropo heterogéneo? Como sabemos, un azeótropo es una mezcla líquida cuya fase de vapor tiene la misma composición que el líquido. En los diagramas de líquido-vapor, estos normalmente se representan por la intersección entre la curva de equilibrio y la diagonal. En este caso, esta imagen corresponde a un azeótropo homogéneo, ya que cuando el vapor se condensa produce una sola fase. A diferencia de un azeótropo homogéneo, un azeótropo heterogéneo, al condensarse en cierto rango de concentraciones, produce dos fases líquidas. Esta imagen corresponde a un azeótropo heterogéneo. Se puede identificar fácilmente por el segmento de recta que se encuentra entre alfa y beta. En este caso, las composiciones que se encuentran por debajo de esta recta generan fases líquidas que posteriormente pueden ser separadas. Así pues, cuando se somete a este azeótropo a un proceso de destilación, el condensado resulta en una mezcla de dos fases que puede separarse fácilmente por decantación. En la mayoría de casos, parte de la fase que contiene el compuesto orgánico o compuesto de interés es recirculado a la torre para mantener el control de las concentraciones en las que se producen estos azeótropos heterogéneos. Funcionamiento en Hi-Sys de Three-Phase Distillation. Detalles del modelo de Three-Phase Distillation. En este tipo de columnas son empleadas cuando se tienen dos fases líquidas, es decir, por lo general estas columnas manejan una fase líquida y una fase gaseosa. En estas columnas se manejarán dos fases líquidas y una fase gaseosa. Para ello, primero se va a hacer una selección de componentes. Se deben de seleccionar al menos tres componentes, de las cuales dos de ellos deben ser inmiscibles entre sí. En este caso va a ser agua y NB-acetato. Para este ejercicio, para estos componentes se va a coger un paquete termodinámico NRTL. Es recomendable empezar con las especificaciones de la corriente de entrada. Por ello, es importante indicar su composición y sus condiciones. Selección de equipo. En la paleta de Models and String se tiene que ir al enunciado de Separator y después buscar entre todos los logos el que diga Three-Phase Distillation. Tener cuidado porque muchos logos son muy similares. Una vez que se da clic al equipo de Three-Phase Distillation aparecerá la siguiente página que menciona Three-Phase Column Input Expert. En esta primera página se debe mencionar el tipo de funcionamiento de la columna. Para ello se escoge el que dice Distillation y se da clic en Next. En la segunda página de Three-Phase Input se requieren dos datos, el número de etapas de la columna y las etapas en las cuales van a existir las dos fases líquidas. En este caso se han escogido 6 etapas y en las etapas en las cuales se van a dar la existencia de dos fases líquidas se ha dado en el condensador y en 4 etapas de la columna. Tercera página, Three Phases Input Expert. En este punto se hace la mención a las condiciones que tendrá el condensador. La primera opción es selección de la naturaleza del condensador. En este punto existen tres opciones. La primera, total, que es la salida, es solo líquido. Parcial, la salida es parte vapor, parte líquido. La tercera, full reflex, la salida solo es vapor. Otro parámetro es la selección de corrientes de salida. En este caso pueden escoger tres opciones, ligero, pesado o ambos. Otra opción es la selección de reflujo. Asimismo nos indica tres parámetros de escoger, ligero, pesado o ambos. Para el ejercicio se van a escoger los siguientes datos. Tipo de condensador, parcial, corriente de salida, ambos, corriente de reflujo, ligero. Una vez que se han escogido estos tres parámetros, se pueden agregar nombres a las corrientes. En la cuarta página de Three-Phase Input Expert se indican los parámetros que van a permitir la convergencia de la columna. En este punto se deben agregar la cantidad de parámetros
hasta que los grados de libertad sean iguales a 0. En este caso el ejercicio tenía grados de libertad en un inicio de 2, por lo que se tuvieron que agregar dos parámetros: Vapor Rate de 0 kg/mol y Light Reflux Friction de 1. En la primera página de Distillation Column Impure Expert, esta página es muy similar a la que emplean otro tipo de columnas. Para este punto se requiere agregar la corriente de entrada y además a la tapa a la que va a ingresar a la columna. En este caso se ha escogido que la corriente de entrada sea la que se ha mencionado de IN y la tapa de entrada va a ser la primera de la columna. Además de eso se deben agregar nombres para el calor del reboiler y para la corriente del fondo. La segunda página de Distillation Column Input Expert indica la naturaleza del reboiler. En este caso solo se va a dar clic a Next. En la tercera página de Distillation Column Input Expert se van a requerir las presiones de salida del condensador y del reboiler. Para ello se han indicado para el condensador de 101 kPa y del reboiler de 105 kPa. Además, en esta página se pueden agregar la caída de presión en las corrientes de reflujo. En la cuarta página de Distillation Column Input Expert es opcional agregar las temperaturas tanto para el condensador, la cabeza de la columna y el reboiler. Es recomendable emplear esta página si es que se requiere en un perfil de temperatura específico. Para ello se han indicado el condensador 85 grados, la tapa más alta 90 grados y el reboiler 95 grados. En la quinta página nos va a indicar que las especificaciones han sido hechas y si damos clic en Done. Dando clic al equipo nos saldrá la siguiente imagen. Se puede observar que si damos clic en Run, la columna no va a converger, es decir, se observa que está de color rojo. Eso quiere decir que se requieren más datos. Para requerir los datos que se necesitan, nos vamos a la pestaña de Design en opción de Monitor. Se requiere además, en este caso, datos para la cantidad que se genera en los fondos. Se ha agregado Debot Product Rate 33 kg/mol. Se da clic en Run y la columna convergió. Se observa con el color verde. Algunos resultados obtenidos son los siguientes. En la parte de las condiciones de las corrientes se presentan al inicio. Asimismo, se pueden observar datos interesantes como los rangos de temperatura y de presión a lo largo de la columna y las composiciones de los componentes a lo largo de la columna. Muchas gracias.